Bienvenidos mis amigos, mis hermanos, una vez más al estudio de la palabra de Dios. Hemos hablado de muchas cosas, ya hemos hablado de qué, de pecado, de malas decisiones, de derrotas, pero también hemos hablado de victoria. Hemos hablado de victoria sobre el fracaso, tanto personal como espiritual, colectivo, del pueblo, de la congregación, de la iglesia. Bueno, hoy vamos a hablar de un testigo. Y vamos a hablar de la reputación, pero especialmente nos enfocaremos en la reputación de Dios. ¿Qué les parece? Bienvenido, Pastor Dervis. Gracias, Pastor Gori. Sin duda alguna, ese es el punto central de hoy. Como hemos aprendido y aprendimos en la lección número 5, Israel era el pueblo escogido de Dios para mostrar su luz, para mostrar su poder. Y la derrota en Jai, no dio el mejor de los testimonios para el pueblo delante de las demás naciones. Así que el Señor quería cumplir con este propósito a través de Israel, de que todas las naciones supieran que el Dios que guiaba a Israel es el Dios eterno, el Todopoderoso. Ustedes saben que había una reacción muy peculiar, una costumbre que había en Israel, cuando una persona sentía decepción, sentía ciertos sentimientos, se rasgaban la vestidura, agarraban por aquí, se rajaban ahí, hacían fuerza y quedaba rota la vestimenta, rasgar. Eso es lo que se llama rasgar los vestidos. Y encontramos en el capítulo 7, versículo del 6 al 9, esa actitud de Josué. Y nosotros pudiéramos creer que es una actitud de ira, una mala actitud. Sin embargo, vamos a analizar el principio que hay acá sobre lo que vemos en el capítulo 7, 6 y 9 de Josué. Esta primera reacción es similar a los de los israelitas cuando salieron allí de Egipto, en el desierto. Josué dice, ojalá no nos hubiéramos quedado al otro lado ¿de qué? Del Jordán. Tremendo. Pero luego la perspectiva cambia y la perspectiva puede allí cambiar. Vemos este cambio, esta queja que ellos hacen muestra desaliento, muestra desaliento. Pero cuando cambia el asunto, es ahí donde está el principio teológico que nosotros vamos a estudiar en esta lección. ¿Qué te parece si vamos al texto bíblico de Josué, el capítulo 7, versículos 6 hasta el 9? Vamos a leerlo. Me gustaría, Pastor, que me ayudaras ahí. Claro que sí. Vamos a leer. Dice allí, entonces Josué postrándose en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en mano de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré yo? ¿Que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra oirán, nos cercarán y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? ¡Wow! ¿Qué harás tú a tu gran nombre? Mira, aquí hay algo tremendo. O sea, no es la reputación mía, la del pueblo, es la reputación de Dios la que estaba en juego en ese momento. Así es, pastor, interesante. Mire, me da esto es serio, pero también es interesante y jocoso. Es una tremenda jugada también la de Josué. Josué está diciéndole, mira, Señor, tú sabes que tú nos escogiste a nosotros para mostrar tu nombre. Claro. Al final de la jornada, ¿qué yo le voy a decir al pueblo? ¿Qué yo le voy a decir? No, que Dios nos abandonó. ¿Y qué van a decir los demás pueblos? El nombre tuyo que está en tela de juicio. Juego, sí. Y de hecho, trayendo esto a nuestro tiempo, es interesante. Está en tela aún, y la palabra del Señor nos enseña que Cristo va a reivindicar su nombre con su segunda venida y cuando haga justicia y extermine el pecado. Pero es interesante cómo Josué habla con el Señor
pidiéndole ayuda a Dios para que Dios reflexione. El hombre está haciendo a Dios reflexionar. Reflexiona, ayúdanos para que tu nombre siga siendo el nombre que todos puedan reverenciar. Y mira qué interesante, Dervis, la victoria del pueblo de Israel era un mensaje positivo a las demás naciones. De paso, Rahat conoció de Dios a través de la victoria de Israel. Así es. Entonces, una derrota del pueblo de Israel sería lo mismo. Sería, bueno, lo opuesto. Sería un mal mensaje a los demás pueblos de parte de Dios. De paso, se convirtió así en un tiempo, tiempo después que Israel comenzó en apostasía y que los pueblos todos le pasaban por encima, Israel llegó a ser la vergüenza del mundo. Así es. Porque un Dios que divide el mar rojo y que hace a ellos pasar milagrosamente en varias ocasiones, y entonces ahora están siendo un pueblo que todos los demás pueblos, estamos hablando después de la monarquía, Sí. Especialmente de David y Salomón, así es. De ahí para allá con Roboam, eso fue un desastre. Totalmente. Y entonces cuando ellos se dividieron y que se mataban entre ellos como tribu, entonces ya todos los demás pueblos iban y arrasaban con Israel. Claro, porque si ellos estaban en desorden, imagínense. Y exactamente, pastor, este tema allí de conquista de la tierra, no solamente se trataba de territorio, había una cuestión de honor, Sí. sin duda alguna, una cuestión de honor, y era que el nombre de Dios se mantenga en alto. Y es tremendo, porque la historia de los profetas, el Antiguo Testamento, uno dice cómo Dios le ha dado esta responsabilidad a hombres infieles. Pero Dios así lo ha hecho. O sea, significa que podemos, y la fidelidad de Israel era un testimonio. Era un testimonio para las demás naciones. Si ellos se mantenían fieles, las demás naciones conocerían el nombre poderoso de Jehová. Mi pastor, en Deuteronomio, versículo 5 al 9 del capítulo 4, habla acerca de las promesas sobre la obediencia y las consecuencias sobre la desobediencia. ¿De qué manera hay un paralelismo entre la obediencia del pueblo de Israel en aquel entonces y nosotros en nuestros tiempos actuales? Tremendo, pastor. Una pregunta muy, muy interesante. En el estudio de los profetas, teológicamente, vemos nosotros el llamado de Israel. Israel estaba llamado a implementar la justicia porque Dios es justo. Estamos hablando de un contexto antiguo donde las demás naciones no practicaban la justicia, así que eran guiados por sus propias inclinaciones y concupiscencia. De hecho, la Biblia dice que sus dioses eran semejantes a ellos. Pero aquí vemos a Jehová de los ejércitos siendo el rey de Israel, guiando a Israel, enseñándole a Israel, dándole órdenes y estatutos. El libro de Deuteronomio, que es el cierre allí del Pentateuco, nosotros estamos viendo cómo Dios les repite y les recalca a ellos el pacto que debían seguir. Y este pacto, dice, ellos lo iban a traspolar a las demás naciones, lo iban a enseñar. Esa era su misión. ¿Sabe? Esa era su misión. Y de hecho, cuando nosotros nos comparamos con Israel, nosotros tenemos la misma responsabilidad. O sea, nuestro mensaje adventista, la salud que nosotros promovemos, todo lo que tiene que ver con nuestro mensaje, el propósito es implementar la justicia de Dios. Imagínense, si nosotros no cumplimos con esto, ¿qué va a decir el mundo de nosotros? Estamos hablando de lo mismo que dijimos, el honor. A Dios dice, cumple con lo que yo te estoy mandando para que mi nombre tampoco esté tirado por el suelo. Realmente es una responsabilidad grande la que nosotros tenemos. Así es. Nuestros éxitos o nuestros fracasos, ambos hablan de alguna u otra forma de quién es Dios en nuestra vida. Por eso nosotros debemos vivir una vida que refleje el nombre de Dios en nosotros. Mira, hasta nuestras situaciones laborales, en el hogar, todo eso refleja al Dios que nosotros seguimos. Así es, así es. Y sin duda alguna yo creo que nosotros hoy, pastor, llegando al final de esta lección hoy, sin duda alguna nosotros debemos preguntarnos si lo que estamos haciendo está mostrando
al Señor, si estamos levantando, poniendo en alto el nombre del Señor, la justicia de Dios, la gracia de Dios manifestada a todos los hombres. Esa es una buena pregunta que debemos nosotros hacernos cada día para que nuestra vida se ponga en armonía con los principios de la palabra del Señor. Wow, pastor, de verdad ha sido un cierre maravilloso. Reflexionar sobre todo esto, sobre la importancia de nosotros reflejar el amor de Dios, el carácter de Dios en nuestra vida. Amén. Ha sido, sin lugar a duda, una gran bendición para Amén, nosotros. amén. Pastor, gracias por estar con nosotros en este estudio de esta semana. Ha sido algo maravilloso, pastor. Así es, pastor. Qué alegría, el placer es mío. Qué alegría poder llegar a nuestros hermanos y poder crecer así la palabra de Dios, poder aprender acerca de nuestro Dios y de cuáles son sus principios, cuál es su plan para con nosotros. Bendiciones. Gracias, amigos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos queda por delante próximamente otra lección, el cual aprenderemos acerca de la palabra de Dios. Gracias por estar acompañándonos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda, hoy puede ser un día maravilloso. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gloria a Dios.